Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es un gusto poderlos saludar, una bendición. Y para mí es un tremendo privilegio también el estar siempre preparado y en lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Desde que el momento que nos toca prepararnos para compartir, pues los primeros en la brecha somos nosotros, con los que el Señor nos habla, nos confronta. Y que sea el Señor, su Espíritu Santo, el que nos hable esta mañana. ¿Cuántos están con el deseo de escuchar lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana? Amén. Amén, qué bendición. Solo vamos a arreglar acá. Los lentes, porque si no, no miro. Amén. Tenemos el privilegio en el mes de marzo, se estuvo trabajando el tema del reino de Dios, precioso. Se vieron varios temas y pues este mes tengo el privilegio de continuar con esta serie, ¿verdad? Ya en otros aspectos, pero vamos a seguir platicando sobre el reino de Dios, ¿verdad? Hay un tema bien importante de entenderlo primero, ¿verdad? De lo que el Señor tiene en el reino de Dios para nosotros. Amén. ¿Qué tenemos? Amén. El tema siempre siguiendo en la serie El reino de Dios, el tema es lo que se espera de mí en el reino de Dios. ¿Sí? Y voy a adelantar un concepto para que lo vayamos analizando y vamos a ir avanzando y vamos a ir ampliándolo. ¿Y qué es lo que el Señor espera de mí en el reino de Dios? Que sea justo, que sea bondadoso, que sea humilde y que confíe en Él. Vamos a ir avanzando y vamos a ir ampliando esta parte, pero repito, ¿qué es lo que el Señor espera de mí en el reino de Dios? Que yo sea justo, bondadoso, humilde y que confíe en Él. Amén. Vamos a hacer un resumen rápido, un resumen de lo que vimos en el mes de marzo, siempre en el tema en el reino de Dios. Pero tenemos ahí podemos avanzar, ahí estamos. El primer tema que se impartió, lo compartió mi hermano Aníbal Jiménez, que fue el plan original de Dios. Yo creo que se recuerdan, me gusta ver a algunos hermanos que siempre están apuntando, no son muchos, pero sí hacen anotaciones, van apuntando, eso es precioso para seguir aprendiendo. El plan original de Dios, mi hermano Aníbal habló que Dios estableció el reino, ¿verdad? En el principio, y se lo dio a Adán para que lo administrara. Sí, y todos conocemos la historia y fue lo que escuchamos, ¿verdad? El reino de Dios inició desde el Génesis. Para comenzar vamos a ir como estudiando, vamos a ir repasando, ¿verdad? De lo que es el reino desde los temas que hemos visto. En el segundo tema, que es el reino, mi hermano Saúl Orozco tocó compartir, precioso esta parte, ¿verdad? Cómo se integra un reino, ¿verdad? Desde un rey, su territorio, sus leyes, los que los componemos, los integrantes, los habitantes, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Que somos ciudadanos del reino. ¿Cuántos somos ciudadanos del reino? Amén. ¿Cuántos somos ciudadanos del reino? ¿No he escuchado? Amén. Es importante ir entendiendo toda esta parte. Y que somos también embajadores, ¿verdad? Fue parte de lo que escuchamos, somos embajadores. Y más adelante vamos a ir viendo esta parte, ¿verdad? ¿Qué somos dentro del reino de Dios? En el tercer tema vimos la pérdida del reino. Hermano Julito Salguero compartió tremendo este tema. Pues creo que se necesitó hasta más tiempo porque era bien extenso, ¿verdad? Donde a partir del pecado de Adán pues se pierde ese reino, ¿verdad? El Señor lo saca del Edén,
¿verdad? Y las consecuencias que tenemos pues ya como humanidad después de ese pecado, ¿verdad? Del pecado original, ¿verdad? Y de ahí lo precioso, ¿verdad? El cuarto tema, el reino de Dios se acerca, ¿verdad? Que le tocó compartir a mi hermano Danilo Martínez. Cristo vino a la tierra para restituir ese reino. Eso es lo precioso, fue lo que Cristo vino a restaurar, ¿sí? Lo que Satanás nos robó en el huerto. Y eso fue lo que vimos en el mes de marzo. Y vamos a continuar en esquema, pero yo sí quiero repasar algunas cosas, ¿verdad? Que es importante que las entendamos, de que es el reino de Dios. Y pues hay muchas expresiones en la Biblia, ¿verdad? Del reino, el gobierno de Dios, el reino de los cielos, que también en los diferentes evangelios, en Mateo, en Lucas habla, pero realmente lo mismo, ¿verdad? El reino de Dios y el reino de los cielos, ¿verdad? Para que también vayamos, cuando hemos estudiado la Biblia, cuando estamos leyendo los evangelios, pues nos habla de esto. Podríamos comenzar también, voy a estar dando parte de definiciones, ¿verdad? Pero las vamos a ir ampliando y para que también las vayamos entendiendo. Podríamos decir que el reino de Dios es un lugar donde perfectamente se refleja el carácter de Dios y los valores de Dios. Y si hablamos prácticamente de qué podría ser el reino de Dios, para poderlo entender es importante asociar al reino de Dios la parte de gobierno, soberanía, autoridad, dominio, señorío. ¿Sí? Lo voy a repetir. Es importante asociar a lo que vamos a estar hablando sobre las palabras de gobierno, soberanía, autoridad, dominio. Y en todo esto siempre se resume en que el reino de Dios es Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a ir también avanzando en el tema y vamos a ir aclarando toda esta parte. Hay una cita que quiero leerles en Filipenses 2, ¿verdad? Para los que les gusta ir apuntando, Filipenses 2, del 5 al 11. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esta condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, es precioso. Aquí solo con esto tendríamos para platicar y definir un montón de cosas, pero ¿cómo toma la decisión? ¿Verdad? No se aferró siendo Dios, dice, tomando su forma de siervo. Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Importante esa parte. Hecha semejante a los hombres, y en esta condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, y aquí es donde viene la parte que quiero resaltar, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Importante que entendamos esta parte, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Me interesa y que lo vayamos asimilando, por favor, pongamos atención. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces podríamos decir que el gobierno de Jesucristo es tanto como en el cielo como en la tierra, en lo que vamos a ir avanzando en el tema. Todavía no entrando en lo que quiero compartir, pero sí es importante tocar esta parte de esos temas. ¿Por qué es importante el reino de Dios? ¿Y por qué también ya no se habla mucho del reino de Dios? ¿Sí?
Para entender el reino de Dios, la Biblia habla, y muchos creen que a partir del Nuevo Testamento es donde se escucha hablar más del reino de Dios, pero la Biblia habla desde el Antiguo Testamento. Hay diferentes libros donde el Señor nos habla. Está Isaías, Zacarías, Daniel. También nos habla en Jeremías sobre el reino de Dios. Y también en parte de los profetas menores el Señor nos habla del reino de Dios. En el libro de Daniel hay una parte bien preciosa donde habla del reino eterno, el reino de Jesucristo cuando baja y viene a reinar. Hay una explicación bien especial en la parte de Isaías y en la parte de Daniel, ¿verdad? Es importante también entender y estudiar la Biblia. Pero quiero leerles una cita que es una que les quiero compartir. Es en Isaías 9, de 6 al 7. Normalmente esta cita la vamos escuchando por los tiempos de Navidad, ¿verdad? Pero es una cita bien preciosa y quiero que le pongamos atención. Y dice en Isaías 9, de 6 al 7, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Y aquí viene la parte, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí viene la otra parte, y su gobierno y la paz nunca tendrán fin. O sea, desde el libro de Isaías el Señor comienza a hablar, ¿verdad?, de quién es el rey, quién va a ser el rey. Y dice, y su gobierno descansará bajo sus hombros. Esta cita que normalmente la estamos escuchando. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento pues hubo un silencio más o menos como de 400 años. Vamos a leer, vamos a ver algunas citas, pero vamos a ir viendo, pero sí es importante ir entendiéndolo. Y Dios envió a Juan el Bautista. Todos hemos escuchado la historia de Juan el Bautista cuando comienza a predicar, y dice, Dios envió a Juan el Bautista a predicar lo siguiente. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, vamos, atención, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el cielo de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad camino para el Señor y enderezad sus veredas. Más o menos ya pasando al Nuevo Testamento, pues hay más o menos como de 120, 150, como 150 más o menos citas sobre el reino. Y rápidamente quiero leerles algunas citas para que también vayamos entendiendo, y ya empezamos en la parte del Nuevo Testamento. Marcos 1, del 14 al 15, dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Pongamos atención, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. O sea, ya Cristo, Jesús en la tierra, comenzando a predicar. Dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Cristo vino predicando el evangelio, el reino de Dios. ¿Sí? En el momento que él inicia su ministerio, comienza a predicar el evangelio de Dios, para que vayamos en lo que vamos. Y pues aquí ya nos comienzan a surgir algunas dudas. ¿Estaremos predicando el evangelio que Cristo vino a predicar en estos tiempos? Porque todos imitamos y queremos imitar a Cristo. Tenemos que imitar a Cristo, varón perfecto, ¿sí? Y nuestro anhelo es poderlo ser como Él, ¿sí? Y eso es lo que Él vino a predicar cuando viene a esta tierra. Y siguiendo en el esquema, en Lucas 4:42, le voy a leer unas citas, pero si quiero que las vayan uniendo en lo que vamos hablando.
Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. O sea, la gente ya había visto las sanidades, lo que el Señor estaba haciendo, libertando a los oprimidos, sanando, ¿verdad? Entonces la gente se comenzó a congregar e incluso acampaban cerca de donde estaba Jesús. Y estaban preocupados para tenerle que no se separara de ellos, pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús siempre hablando, porque para esto yo he sido enviado. Cristo Jesús hablando del reino. Dice: también a otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Entonces es importante, ¿verdad?, entender la parte del reino de Dios, que vamos a ir avanzando. ¿Por qué el reino de Dios debe ser nuestro primer objetivo? Sí, y me gusta una cita de Mateo 6, del 31 al 33, y dice: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscaban ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Y pongan atención: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos hemos escuchado esa cita y la usamos? Y es verídico. Que le busquemos primeramente. Sí, y eso es lo que Cristo vino a predicar. Que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sí? ¿Qué es buscarle primeramente? ¿Sí? Buscar primeramente, podríamos decir que es someter cada área de nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Sí? Darle la prioridad, que sea siempre Él el primero en todo lo que hacemos. ¿Sí? Y muchas veces en los vaivenes de la vida, en lo que nos movemos, nos desubicamos y dejamos de confiar en esto. Porque aquí dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Qué son las añadiduras? ¿Sí? ¿Qué son las añadiduras? Todas nuestras necesidades. ¿Ustedes creen que Dios no las conoce? Dios conoce nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Sí? Y Él dice que lo busquemos primeramente, y Él se encarga de nosotros, y Él se encarga de nuestras añadiduras. Y palpablemente ¿cuántos han experimentado esa parte? Cuando anhelamos buscarle primeramente a Él, y Él se encarga de nosotros, Él se encarga de nuestras necesidades, se encarga de nuestra casa, de nuestra economía. Amén. ¿Han experimentado esa parte? Y si nos estamos estresando, si estamos dejando de confiar, si nos afligimos por la situación, somos humanos definitivamente, es que hemos dejado de buscarlo primeramente a Él. Porque si lo buscamos primeramente a Él, vamos a entender que Él se va a encargar de las añadiduras, Él se va a encargar de mis necesidades. ¿Sí? Precioso. Entonces, ¿por qué el tema específicamente? ¿Verdad? Porque es buscar primeramente el reino de Dios. La Biblia nos habla en Mateo 13. Este es un tema bien precioso. Habla de las parábolas sobre el reino. ¿Cuántos han escuchado esas parábolas sobre el reino? A ver, ¿quiénes las han leído, las han estudiado? Bien precioso. No nos vamos a extender demasiado en esto, pero sí es importante, ¿verdad?, que entendamos cómo el Señor nos dejó y nos habló. Nos habla en el capítulo 13 sobre la parte del sembrador, la parábola del sembrador, y aquí nos enseña que somos tierra. ¿Sí? Cuando comienza a darse la palabra, ¿qué tipo de tierra somos? Cuando está hablando sobre el reino,
qué tipo de tierra somos. Y aquí nos habla en las parábolas, por ejemplo, la semilla que cae en el camino, en tierra del camino, es cuando habla de un corazón endurecido. Cuando la semilla cae en un suelo pedregoso, habla de una fe superficial. Cuando cae en un terreno espinoso, que son las distracciones, preocupaciones de la vida que tenemos. Y cuando cae en buena tierra, cuando es un corazón receptivo, un corazón que recibe esa palabra, comienza a dar fruto, ¿verdad? Entonces, en parábola nos habla sobre el reino, habla sobre el trigo y la cizaña, ¿verdad? Y la semilla, de la buena semilla que se sembró, que son los hijos del reino, los hijos de Dios, y la semilla que el diablo, que el Señor los reprenda, también sembró, ¿verdad? Y que es la cizaña. Pero cuando crece la cizaña y el trigo, no se pueden diferenciar, entonces no se puede cortar, hay que esperar. Entonces, parte de las explicaciones que el Señor dejó, ¿verdad? Hablando siempre del reino, habla en la parábola del grano de mostaza, el tesoro escondido y la perla de gran valor, la red de pesca, habla de varias cosas. Y hay una cita que habla siempre en Mateo. En Mateo 11, vamos a revisar esto. Yo creo que no la tengo. Mateo 11, en el 25, dice, y en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las revelaste a los niños. Hablando sobre las parábolas del reino, de lo que el Señor quería. Y siempre siguiendo en este tema, hay también otra cita en Mateo 4, 23, y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Si nos damos cuenta, el ministerio de Jesús era predicar el reino de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que quiero dejar en esta parte que estamos. Y todavía hay una parte ya entrando, ya Jesús cuando ya había muerto en la cruz y había resucitado, ¿verdad? Antes de ascender, estuvo más o menos 6 semanas predicando y enseñándole a sus discípulos sobre el reino. Y esto lo vamos a leer, está documentado en Hechos capítulo 1, del 1 al 5. Y dice: Estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que hizo Jesús, lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta que el día que fue llevado a los cielos. Antes de irse, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a sus apóstoles que había elegido, y después de morir, Jesús se apareció, ya resucitado, a sus apóstoles, y pasó 40 días con ellos, dándole muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. O sea, ¿por qué creen que el Señor siempre estaba en esa parte? Entonces, alguna importancia tiene el reino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Y bendito sea el Señor que pues el Señor ha puesto esa guía en el Espíritu Santo y se está trabajando ya desde el mes de marzo retomando estos temas del reino de Dios, ¿verdad? Y dice que antes de ascender a los cielos ya resucitado, pasó 40 días con ellos, dándoles pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. Y en una de esas ocasiones, dice, estando comiendo con ellos, les ordenó que no se fueran a Jerusalén, quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual yo les había hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí ya viene. Entonces, así de importante era el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios. Pablo, ya pasando a los hechos, Pablo también dice en Hechos 20, 25, dice: ahora yo sé que ninguno de ustedes que estuvieron conmigo mientras anunciaba el reino de Dios me volverá a ver. Ya Pablo
Ya presentía, Pablo estuvo encarcelado la mayoría del tiempo, de final. Pero yo les puedo decir algo, que estoy seguro que Dios no me va a castigar si alguno de ustedes no se salva, porque nunca vacilé en decirles los que Dios quería que yo les dijera. Y en Hechos 28 dice, Pablo todavía se quedó 2 años completos en una casa alquilada. Pablo tenía arresto domiciliario. Dice, donde recibía a todos los que iban a visitar. Él anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y hablaba abiertamente sin que nadie se lo impidiera. Si se dan cuenta, lo que acabamos de leer, y lo he estado leyendo continuo y directo para que lo podamos entender con las citas, ¿verdad? De que desde el Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, el mismo Cristo Jesús vino a predicar sobre el reino de Dios. ¿Sí? Entonces la Biblia es unánime, ¿verdad? En todo lo que respaldan cada uno de los. Entonces es importante entender que el reino de Dios es de vital importancia para la vida cristiana, ya que implica el gobierno de Dios trayendo justicia, paz y gozo. Y aquí ya vamos a entrar ya al tema. Si se recuerdan, ¿qué se espera de mí en el reino? Toda esta parte que vamos a estar hablando, espero no salirme, pero es la parte individual. No estamos hablando como iglesia, sino que en la parte de yo, Luis Guzmán, ¿sí? ¿Qué espera el Señor de mí? Y algo que me impactó de una de las palabras que el Señor puso, ¿verdad? Pero para seguir avanzando, ¿qué el Señor espera de mí? Es importante, como cristianos, entender esta parte. Tengo que entender quién soy yo en el reino de Dios, y para esto primero tengo que entender cuál es mi identidad en Cristo. Tengo que entender cuál es mi identidad en Cristo. Yo no soy quien para juzgar, pero tampoco no tengo duda de los que nos reunimos fielmente de que somos salvos. Pero estamos claros de nuestra identidad en Cristo. Porque una cosa es ser salvo, pero entender mi identidad en Cristo es otra cosa. Cuando por fe aceptamos al Señor, le abrimos nuestro corazón, pasamos a ser hijos. ¿Sí? A partir de ese momento pasamos a ser hijos. Y esta es la verdadera identidad de nosotros, ¿verdad? Que somos hijos, entender que somos hijos. Y esta es nuestra verdadera identidad en el reino de Dios. Y quiero leer esta cita y lo vamos a Gálatas 4:7. Y dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y para que lo vayamos entendiendo y que sea el Espíritu Santo el que nos hable a cada uno de nosotros, dígale a su vecino y repítale Gálatas, así que ya no eres esclavo. A ver, dígale a su vecino, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Es importante entender esa identidad. Porque ¿qué espera el Señor de mí en el reino? Pero si yo no estoy claro, yo entiendo que somos salvos, pero si no estoy claro de mi identidad en Cristo en el reino, no vamos a avanzar. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay otra cita preciosa, y pongámosle atención, para también los que están apuntando, 1 de Pedro 2:9. Y importante que también la repitamos. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Sí? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Es importante que asimilemos esto, que entendamos esto. Ya no estamos hablando de la salvación, somos salvos. Pero es importante que entendamos nuestra identidad en el reino. ¿Sí? Que entendamos que somos linaje escogido. Ay, hermano, yo no puedo, yo no sé, a mí se me complican las cosas. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios. Y aquí viene la parte que no se nos tiene que pasar. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué estamos haciendo? ¿Entendemos? Es que si no entendemos esta parte, no vamos a entender el poder compartir esa palabra. Tener esa hambre, ese deseo de compartir esa palabra, de compartir lo que el Señor ha hecho. ¿Sí? Como iglesias, en las iglesias que el Señor nos permite trabajar, tenemos la parte, igual como iglesia, todos los grupos, de tener el mes evangelístico. Y platicamos ahí, y lo digo con toda la transparencia, ¿qué más hacemos? Ya hicimos de todo, ya los invitamos, no vienen. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces entender, como dice Primera de Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que dar. ¿Sí? Y hay mucha gente que no conoce el mensaje de salvación, no conoce el mensaje del Señor. Y ahí estamos, nos pasa a todos, hemos estado no muy activos en esta parte evangelística, y es importante que para qué hemos sido llamados, qué somos, cuál es nuestra identidad en Cristo. Si no entendemos eso, no podemos avanzar. Y por eso me he estado deteniendo y he estado llevando en algunas citas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se espera de mí en el reino de Dios? ¿Verdad? Entonces, si no entiendo mi identidad en Cristo, no voy a avanzar, no voy a entender, ¿verdad? A lo que he sido llamado. No sé si me estoy explicando, si lo estamos comprendiendo. El Señor me está hablando a mí primero, ¿verdad? ¿A qué hemos sido llamados? Ya entendemos que somos ciudadanos del reino, ¿verdad? Ya le aceptamos, ya le abrimos nuestro corazón, ya entendimos que somos hijos, ya tenemos la identidad. ¿Qué espera de Dios en el reino? ¿Qué espera de mí el Señor en el reino de Dios? Y yo me puse a estudiar qué hacían los cristianos en la iglesia primitiva, ¿verdad? Para poder entender este mensaje. Y hay varias cosas ahí de lo que podemos platicar de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una comunidad de perdón y reconciliación, y lo vamos a ir explicando. Pero hay algo que me impactó y va relacionado con lo que el Señor espera de mí en el reino de Dios, y esto es parte del reino de Dios. Lucas 6, para que lo apunten, Lucas 6, del 27 al 36. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Cuando el Señor en el libro de los Hechos les traslada esa palabra, ¿sí? Eran esclavos. Decir que eran cristianos, decir que eran seguidores de Cristo, era como que fuera lo que hablaban en ese tiempo, que fueran lepra, que no podían, eran marginados en los trabajos, en los estudios. Y el Señor pone en Lucas y dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Yo no sé si aquí vamos fácil todos,
Pero eso es lo que el Señor quiere de mí en el reino. Al que te hiera en una mejilla, presentarle la otra. Y hay un montón de teologías que eso no es lo que el Señor no quería decir literalmente, que no pusiéramos la otra. Eso es lo que dice la Biblia. Al que te hiera en una mejilla, presentarle la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan con vosotros, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, también haced vosotros con ellos. Y sigue en el versículo 32. Aquí se pone: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito hay? Amar al que me ama, ¿qué mérito hay? Porque también así los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir que te van a pagar, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando de ellos nada. Y ponga atención a esto. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Yo aquí estoy desarmado. No sé cómo lo está entendiendo usted. Eso es lo que Dios quiere de mí. Que no te venga a abrazar, a decirte que te amo, y cuando me pides ayuda, yo no existo. Lucas 6, del 27 al 36. Estudien en su casa. Hay una cita también bien preciosa en Miqueas 6:8. Siempre en el tema ¿qué se espera de mí en el reino de Dios? Y dice: Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor demanda de ti: practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Es fácil? Esto es lo que el Señor espera de mí. ¿Practicamos esto? Esto es lo que practicaba la iglesia primitiva. Y vamos a ver más adelante de cómo impactaban, ¿verdad? Y cómo ve la gente algo distinto en nosotros. Usted porque no sabe, no vive con el marido que tengo o con la mujer que tengo. Usted porque no sabe el vecino todo lo que me hace. Usted porque no sabe todo lo que presté y no me han pagado. Ahora no me quieren ni ver. ¿Qué espera el Señor de mí en el reino? Esto es lo que vivía la iglesia primitiva. Contracultura, porque no es normal. Si le dio una mejilla, ponga la otra. Si le hizo mal, ámelo. Avanzando en el siguiente tema, asumiendo la responsabilidad de mi llamado en el reino de Dios. Asumiendo mi responsabilidad de mi llamado en el reino de Dios. Hay una estadística
que encontré del 2024 y habla, hay una estadística desde Argentina hasta Venezuela, hay varios países clasificados y no sé si tenemos esa estadística que la podemos poner ahí, tal vez se ve. No se lee mucho. Bueno, está en el medio, está Guatemala, dice población 17.602.431. 17.602.431. Un 43% de evangélicos, aproximadamente 7 millones y medio. Guatemala. A nivel latinoamericano, hace un promedio y dice que somos un 25% de cristianos evangélicos. Aquí hace la separación entre católicos y evangélicos. Somos más de los que profesamos ser cristianos, ¿verdad? Pero específicamente estas estadísticas de evangélicos. En Guatemala habla de un 43 de evangélicos y a nivel latinoamericano habla de un 25. Estamos en el tema asumiendo mi responsabilidad de mi llamado en el reino de Dios. ¿Cree usted que si fuéramos 25% en América Latina y un 43% en Guatemala, estamos impactando al país? Somos uno de los países con más delincuencia, con corrupción. Hay áreas donde no se puede caminar, no se puede accesar. Y vemos iglesitas en cada esquina, en cada área. Qué misericordia, qué bendición. Pero estamos impactando. Dice que somos un 43%. Y a nivel latinoamericano somos un 25%. Yo me puse a jugar un poquito con los números. ¿Cuántos han escuchado la historia de cuando los ángeles llegan a visitar a Abraham y les dicen los ángeles que va a destruir Sodoma y Gomorra? Comienza a platicar con los ángeles, comienza a negociar, porque él sabía quiénes tenía familia ahí en Sodoma y Gomorra, y los vamos a destruir. Y comienza a negociar y le dice, si hubieran lo voy a poner así, pero si hubiera un 50% de justos, ¿perdonarías? Sí, perdón. Sabía que no había un 50%. ¿Perdonaría si hay un 40, un 30? Fue negociando. Llegó a 10. Y sabía que no habían 10. Al final el Señor les dice, vamos a ir, los vamos a sacar, pero acabamos con... El Señor lo destruyó. No había ni un 10. Si por lo menos tuviéramos un 10 de cristianos reales que impactáramos, tuviéramos otra ciudad, tuviéramos otro país. Luis Guzmán, ¿qué estás haciendo para impactar en lo individual tu área? Luis Guzmán, ¿qué estás haciendo para impactar tu sector, para impactar a tu familia, para impactar tu casa? Porque dice que somos un 43% y a nivel latinoamericano un 23%. Y cuando me pongo a jugar con las estadísticas, por ponerlo en estas palabras, me perdona. Si hay un 10%, si hay 10 personas justas, perdono a Sodoma y Gomorra. No habían ni 10. Si fuéramos realmente un 10%, no tuviéramos el país que tuviéramos. No estamos llamados a encerrarnos en 4 paredes. El reino de Dios no es eso. Las buenas nuevas de salvación, el mensaje del reino no es eso. Siempre en el tema de asumiendo mi responsabilidad y mi llamado al reino. Entonces, ¿cómo podemos establecer el reino de Dios en nuestras vidas? Que el reino de Dios se haga real en nuestras vidas, obedeciendo su palabra primero, leyendo su palabra, entendiéndola, conociéndola. Si no la leemos, si no la entendemos, si no la conocemos, no podemos avanzar. Con la llegada, se lo voy a leer literal, con la llegada de Jesús y la inauguración del reino de Dios en la tierra, comenzó una nueva etapa para nosotros los que hemos nacido de nuevo, para los verdaderos creyentes en Dios. Y el llamado, dice, de Cristo Jesús, nuestro Salvador, es seguirle con todo.
no medias tintas, con todo. No es un llamado a religión, a fanatismo. Es un llamado en lo individual a tener intimidad con Él, a conocerle. ¿Sí? Conocer qué quiere en mi vida primero, entender quién soy y poder ser parte del reino. No es algo ético, no es algo moral. Ser seguidor del reino de Dios es algo radical. Tiene que ser algo radical, contracultura, acción. Todos los que estamos estudiando, ¿cuántos están estudiando en el SEB? Levanten su mano, ¿cuántos están estudiando en el SEB? ¿Cuántos ya recibieron los cursos del SEB? Y los que están estudiando, quiero ver. Importante, ahí estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque somos verbo, porque somos acción, ¿verdad? Porque somos parte del reino. Estamos llamados a cumplir el propósito del Señor en nuestra vida y llevar ese mensaje de salvación y ser luz en las tinieblas. Amén. Los escucho muy apagaditos. No es regaño. Es importante entender nuestra función en el reino. Y en el tema que estamos ahorita es asumiendo mi responsabilidad de mi llamado en el reino. Y hay otra cita preciosa. Romanos 14, del 17 al 19. Y dice, porque el reino de Dios no es ni bebida, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Ponga atención. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo, hablando de una realidad presente. Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Cuando habla de justicia, paz y gozo, es que somos justificados por la fe, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Amén. Sino con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí comenzamos ya a trabajar ya el tema del Espíritu Santo. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Precioso. Otro de los temas importante. Con la ayuda del Espíritu Santo, el individual debe impactar mi entorno y con ello establecer el reino de Dios. Y en el libro de los Hechos, todo lo hemos leído, capítulo 1, versículo 2 al 7, dice, desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo, antes de irse Jesús les dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, a los que había elegido después de morir. Jesús se les apareció y pasó con ellos 40 dándole pruebas de que estaba vivo, ¿sí? Pero después dice, y quédense para recibir la promesa del Padre, la cual yo les he dado. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Y los apóstoles que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a devolver el reino? El Señor tuvo todavía toda la misericordia porque no habían entendido el mensaje del reino que el Señor les había, ni los mismos discípulos habían entendido hasta ese momento el mensaje del reino, de lo que Cristo vino a predicar. Cristo vino a predicar el mensaje del reino de Dios. Jesús les contestó, el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas y las fechas. A ustedes no les corresponde saber esto.
Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Ya para este entonces, ¿sí? Si nos acordamos, había una dispensación anterior, pero ya Cristo ya había muerto, ya había resucitado, ¿sí? Y a partir de ese momento, cuando le abrimos nuestro corazón, le recibimos, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Ya tenemos el Espíritu Santo adentro, ¿sí? Y aquí habla, y ya tenían el Espíritu Santo, porque hay una parte importante que lo estudien. Y no es que Jesús nos había dado cuenta, pero dice: ustedes todavía no tienen el Espíritu Santo adentro. Y le sopla, y el Espíritu Santo entra a morar en ellos, porque ellos venían de una dispensación anterior. Pero dice: y ahora van a recibir poder. ¿Sí? ¿Quiénes tenían el poder en el Antiguo Testamento? Sansón, Moisés, que abrían el mar, tenían el poder. Sansón tenía la fuerza con el poder. Y dice: ahora nosotros, pero ahora cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. En Jerusalén mi casa, en Judea mi familia, en Samaria mis vecinos, mis compañeros. Y entonces ya podemos ir a predicar al Jute, a la aldea al Jute. Primero mi casa, Jerusalén. Primero Judea. Estamos en el tema: con la ayuda del Espíritu Santo, en lo individual, debo impactar mi entorno y establecer con ello el reino de Dios. ¿Sí? Entonces recibiréis poder sobre vosotros y me seréis testigos. La gran comisión a lo que el Señor nos llamó, de ir y predicar el Evangelio. Con esa llenura del Espíritu Santo tenemos que tener esa libertad y de movernos y de ser guiados por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da guía. El Espíritu Santo es un montón de cosas en nuestra vida. Nos confronta, nos consuela, está con nosotros, nos da guía. El Espíritu Santo tiene que estar activo en nosotros todo el día, todo el tiempo. Como decimos siempre, cristianos 24/7. El Espíritu Santo nos empodera para poder dar nuestro servicio en la iglesia. El Espíritu Santo nos empodera, ¿sí? Recuérdense que estamos como el Espíritu Santo en lo individual me ayuda para impactar en mi entorno, para establecer el reino de Dios. Amén. Lucas 4, vamos a ir terminando. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Unción, ¿sí? Investidura, poder. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo vuelvo a repetir. Es unción, es poder, es investidura, es llenura. Y eso es lo que tenemos que tener como hijos de Dios en el reino de Dios, para tener ese poder, para poder trabajar y ser en nuestra sociedad de impacto. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y aquí hay mucha teología. Aquí habla de dos tipos de pobres: pobres espirituales, pobres físicos. Y me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo voy a impactar mi entorno con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y dice: a proclamar el año favorable del Señor.
nuevas oportunidades, a proclamar el año favorable del Señor. Dios nos da nuevas oportunidades. Si no hemos entendido, si no habíamos entendido, si estamos estáticos, si no hemos estado sirviendo como el Señor quiere, si no habíamos tenido clara nuestra identidad en Cristo, es importante entender esta parte. ¿Para qué tenemos al Espíritu Santo? ¿Sí? Y recibiréis poder. Pongámonos de pie, vamos a ir. Juan 3, del 3 al 5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo nacer, siendo viejo, poder entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cierre sus ojos. No sé qué le está hablando el Espíritu Santo, no sé qué lo está redarguyendo. Si hemos entendido lo que el Señor quiere de nosotros en el reino de Dios, nuestra función real en el reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. A nosotros nos toca proclamar las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas de salvación como parte del reino de Dios, que fue lo que Cristo vino y anunció. El Evangelio del Reino es poder de Dios para salvación. Y el apóstol Pablo dejó esto en Romanos 1, del 1 al 1:16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todos los que creen. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Las buenas nuevas de salvación es que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Que Él murió por nosotros, dio su vida por nosotros, llevó las maldiciones, restauró el reino, bajó a las profundidades, tomó las llaves del abismo, restauró el reino de Dios. Es un reino espiritual en nosotros, somos parte del reino de Dios, está en nosotros y tenemos ese privilegio y tenemos esa responsabilidad de impactar nuestras áreas, que la gente entienda, no por nuestra humanidad, no con nuestra humanidad no podemos, que a través del Espíritu Santo, que a través de ese poder, de esa investidura que tenemos y que debemos anhelar, si no la tenemos, anhelemos. El Espíritu Santo mora ya en nosotros, pero ese poder, esa investidura, anhelémosla para poder salir e impactar, no para estar luciendo dones, sino para impactar, que la gente vea que tenemos algo distinto. Lo hablábamos con las estadísticas, que si fuéramos un 10% no tuviéramos el país que tenemos. No estamos impactando el país, no estamos impactando nuestra casa, no estamos impactando nuestro vecindario. Somos luz, somos la sal de la tierra. No hemos entendido esa función. Digámosle al Señor
que hable a nuestros corazones, que entendamos quiénes somos en el reino, cuál es nuestro propósito en el reino de Dios, de llevar ese mensaje. Y ese mensaje de buenas nuevas de salvación es Cristo Jesús. Cristo Jesús que vino a morir por nosotros. ¿Sí? Me gustaría que clamáramos, no sé si hay alguien, clamemos ahí siempre por las almas que no conocen al Señor, y es importante siempre hacer el llamado de salvación. No sé si hay alguien que no conoce al Señor. El Espíritu Santo le está hablando, lo está convenciendo, lo está confrontando de pecado. Si hay alguien que no conoce al Señor, que quiere hacer su decisión esta mañana, una decisión valiente, quisiera levantar su mano. ¿Alguien no conoce al Señor? Siga clamando ahí por las almas que aún no le conocen. Siempre viene gente que no le conoce, que pues no se atreven. Es el Espíritu Santo el que les tiene que hablar, los tiene que confrontar. ¿No hay nadie valiente, una mujer valiente que quiera abrirle su corazón al Señor, que el Espíritu Santo le ha estado hablando y quiere ser parte del reino? Amén. Padre, te damos infinitamente gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia, porque siempre hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos entender, Señor, lo que tú quieres de nosotros, de nuestra responsabilidad que tenemos en el reino de Dios, de llevar ese mensaje de buenas nuevas de salvación, de predicar ese mensaje de buenas nuevas de salvación, donde estemos, a tiempo y fuera de tiempo. Hay muchas almas, Señor, que aún no te conocen, y nosotros hemos estado, perdónanos, Señor, porque hemos estado pasivos, perdónanos porque no hemos entendido muchas veces la función que tenemos de ir y predicar, de salir con poder, de salir con esa investidura, esa llenura, e impactar nuestra casa, nuestro vecindario, nuestra familia. Pon el querer como el hacer, Señor, en nuestras vidas. Pon ese querer como el hacer en nuestras vidas, Señor. ¿Qué esperas de mí en el reino de Dios? ¿Qué esperas de mí? Pregúntale. ¿Qué esperas de mí? Vimos varias cosas, leímos varias citas para entender el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Nuestra función, predicar las buenas nuevas de salvación, que fue lo que Cristo vino a predicar, buenas nuevas de salvación. Y ese Rey es Cristo Jesús, el que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que podamos poner en práctica, que podamos asimilar, Señor, lo que tú nos has hablado esta mañana, y que podamos impactar. Que podamos impactar, que la gente vea algo distinto en nuestra vida, sin que hablemos, sin que nos mostremos. Cuando nos vean, sepan que hay algo distinto. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Solo tú eres digno, Señor, de toda honra, de toda gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén.